María Santísima, con su fiat, se puso en las manos de Dios para que en ella se cumpliera plenamente la voluntad de Dios, los planes que Dios tenía sobre ella. También nosotros, Dios tiene sus planes. No nos opongamos a esa realización, sino más bien secundemos la acción de Dios en nuestra vida. De nuestros labios y de nuestro corazón, con frecuencia y con sinceridad, salga el fiat que María pronunció y al rezar el Padre Nuestro trata de pronunciar conscientemente la petición: hágase tu voluntad. Y eso siempre en las cosas agradables y en las que no lo son tanto. María fue modelo de entrega incondicional en las manos de Dios. Entreguémonos nosotros sin vacilación y sin reserva. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro para seguir conociéndola, nuestra Madre, la Virgen María, ¿sí? Hoy vamos a ver por qué es la Madre de Dios, ¿sí? Todo lo que dice la Escritura, dónde está revelado, en qué parte, ¿sí? Y cómo ella, como dice ahí, con su predisposición, aceptó ser la Madre de Dios. Dijo: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ella se abandonó en las manos de Dios, ¿sí? Con toda la fe que ella tenía, porque para ella Dios era todo. Me llamarán bienaventurada. Lo leemos en Lucas, capítulo 1, versículo 48. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. El misterio de la maternidad divina y la cooperación de María a la obra redentora suscitan en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza hacia el Salvador, como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención. María fue la corredentora, ¿sí? Al decir que sí, a aceptar la voluntad de ser la Madre de Dios, ella también participa y gracias a ella fue posible la redención. Otro motivo de amor y gratitud a la Santísima Virgen es su maternidad universal. Al elegirla como madre de la humanidad entera, el Padre Celestial quiso revelar la dimensión materna, su divina ternura y de su solicitud por los hombres y mujeres de todas las épocas. En el Monte Calvario Jesús pronunció estas palabras: ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Eso lo podemos leer en Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27. Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la Iglesia. En Roma, en las catacumbas de Santa Priscila, se pueden ver la representación de la Virgen con el niño. También San Justino y San Ireneo hablan de María como la nueva Eva, que con su fe y obediencia repara la incredulidad y la desobediencia de la primera mujer, o sea, de Eva. Era necesario que Eva fuera restaurada en María. De este modo subraya la importancia de la mujer en la obra de la salvación que continuará a lo largo de los siglos.
El Catecismo Católico enseña que María es Madre de Dios. No sé si ustedes tienen el catecismo, es este, ¿sí? Puede ser de distinto color la tapa. Vamos a leer en el artículo 466 que dice: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha sido asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso, el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451: siendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros, por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que queda a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Es decir, Jesús al nacer, ¿sí?, Él ya existía junto al Padre. La palabra, Dios dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Toma la condición humana naciendo de María, pero sigue teniendo, ¿sí?, no solamente la parte humana, sino también divina, sus dos naturalezas, que hay que reconocer. Obviamente que no todos lo reconocían, ¿sí? Consideraban esta verdad como una herejía, pero por eso la Iglesia siempre sale a defender, así como nosotros tenemos que dar a conocer a los que no creen o dicen que solamente Jesús era un profeta, era un hombre común, no tenía la condición divina, ¿sí? Ahí tenemos que estar presentes. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor,
desde antes de su nacimiento. Eso lo leemos en Juan, capítulo 2, versículos del 19 al 25. Sabemos también por la Biblia que María es madre de Jesús. En estas expresiones que encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando dice: y al entrar en la casa encontraron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Después en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo vemos en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, ¿sí? Es decir, la palabra ya existía, que era Dios. Y Dios toma, por tanto amor a nosotros, la condición humana, ¿sí? El Hijo nace de la Virgen María para nuestra salvación. ¿El magisterio de la Iglesia Católica enseña que María es la Madre de Dios? Sí, así lo definió el Concilio de Éfeso. Ahora otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se puede probar por la razón que María es Madre de Dios? Sí, María es Madre de Dios por haber comunicado a la persona del Verbo todo lo que nuestra Madre nos comunica a nosotros, un cuerpo humano de la misma sustancia que el suyo. Es decir, toma la naturaleza humana, pero su condición sigue siendo divina. ¿Tomó en menos Jesús la grandeza de su madre? No, eso lo vamos a leer en Mateo, si tienen Biblia también ustedes, capítulo 12, versículos del 40 al 50. Cuando dice: todavía estaba hablando a la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Mira, dijo uno, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablar contigo. Él contestó al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, ¿sí? Es decir, María fue más grande por su fe que por el hecho de dar a luz a Jesús, ¿sí? Era una mujer llena de fe y queriendo hacer siempre la voluntad de Dios. Y acá cuando le dice: ahí está tu madre y tus hermanos, Jesús sabe que es su mamá, ¿no es cierto? Y sus hermanos, pero Él lo dice en un sentido más amplio, más abarcativo. Dice: todo aquel que haga la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermana y mi hermano. Es decir, todos nosotros nos convertimos en madre, en hermana, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios y somos todos hijos de Dios. María es hija de Dios, ¿sí? La Virgen María es la bendita, más porque creía en Cristo que por haberlo dado a luz. Eso lo dice San Agustín, ¿sí? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 45, ¿sí?
Ella, al decir su sí, da su consentimiento, ¿sí? Se entrega a la voluntad del Padre para que se haga en ella la voluntad de Dios, ¿sí? El Magnífica, que es muy lindo, es lo que ella proclama y dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, un Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Ella proclama ese Magnífica, ¿sí? Exalta la grandeza de Dios, ¿sí? Alegrándose porque tuvo en cuenta su humildad, su pobreza, su pequeñez, su sencillez, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva, ¿sí? Pueden volver a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden leer también las lecturas del Evangelio para aclarar, para reafirmar, ¿sí? Lo que dije. Y bueno, tratar de ser como la Virgen María, como nuestra Madre, abandonarnos a la voluntad de Dios, sabiendo que en mejores manos nunca vamos a estar, ¿sí? Bueno, me alegro que hayan estado hoy acá, que la Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y Dios mediante nos estamos viendo la próxima. Bendiciones.